todos, hermanos. En esta mañana todo parece como si todos estuviéramos pensando de lo mismo, pero vamos a hablar. El tema es el perdón. Y como versículo vamos a estar leyendo Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Padre, te adoramos y te alabamos, Señor. Y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque permite que podamos reunirnos aquí en tu casa como hermanos. Bendice a cada una de las familias aquí representadas y bendice aún a los que no han podido venir. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo y que tú le des palabra a tu siervo para que pueda expresarla y que pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, y toda la gloria y toda la honra sea para ti, porque solo tú la mereces. Por Cristo Jesús. Amén. El título que le he puesto a este mensaje es: soy perdonado y tengo que perdonar. Soy perdonado y tengo que perdonar. Cuando analizamos la forma en que llega a nuestra vida el Evangelio, o llegamos al Evangelio, como queramos decir, nos damos cuenta que, al no ser que hayamos nacido en una familia cristiana, todos venimos arrastrando un trasfondo de tropiezos en nuestra vida. Y eso nos hace sentir la necesidad de buscar a Dios. Sea porque alguien nos predicó la palabra, sea porque alguien nos dijo: mira, si vas a una iglesia te van a aceptar tal y como eres, o porque alguien nos dijo que cuando fuéramos a una iglesia nos iban a hablar de Jesucristo y nos iban a enseñar a entender que Jesucristo, si vamos a Él arrepentidos, si lo aceptamos como nuestro Salvador, si confesamos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Todos hemos llegado de alguna forma en nuestra vida a buscar de Dios. Pero aún así, muchas personas se hacen estas preguntas. Y hoy quiero hablar de 4 preguntas y una me va a ir diciendo la otra. La primera pregunta que muchas veces nos la hacemos cuando llegamos al Evangelio y estamos empezando a caminar es: ¿realmente soy perdonado de mis pecados? ¿Realmente soy perdonado de mis pecados? Mira, hermano, muchas veces empezamos a caminar en el Evangelio y aún seguimos cargando con el dolor que traemos. Seguimos cargando con el resentimiento de lo que hicimos mal en nuestras vidas. Y seguimos pensando: tengo que seguir con esto a cuesta. Conocemos a Dios y aún así seguimos cargando con nuestros problemas. Y necesitamos ser libres. Necesitamos ser libres porque el Señor nos quiere libres. Y dice Mateo 11:28. Mateo 11:28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. El Señor te está diciendo: ven a mí, suelta tu carga, suelta tus luchas, suelta tus preocupaciones, que yo soy suficiente para hacerte ¿qué? Descansar. Siéntete libre. Y me da una promesa aquí en 2 de Corintios 5:17. Y me dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas como nuevas. Y cuando el Señor me está diciendo que están hechas nuevas, no me está diciendo que reparó un pedacito de mi vida. Me dijo que soy una nueva criatura,
que todo es nuevo en mi vida, que no tengo por qué seguir cargando y pensando con lo que una vez hice antes de llegar al Evangelio. Todo ha sido nuevo una vez que llego al Señor y yo confieso, reconozco que soy pecador, que lo necesito. El Señor es rápido, ¿para qué? Para perdonarme. Jesucristo ya cargó sobre sí en la cruz del Calvario todos mis pecados. ¿Y qué? Me perdonó. Tienes que sentirte libre, mi hermano. Siéntete libre en Cristo, porque eres una nueva criatura y Él te ha perdonado, y ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Y siempre aclaro esto, pero cuidado, Él no ha dicho que puedo practicar pecado. Él ha perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros, pero no me está diciendo que yo practique pecado. Y eso lo podemos ver en Primera de Juan, si quieren no lo busquen. Primera de Juan 3:9 y Primera de Juan 5:18. Ahí dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. No estamos hablando de lo que la vida nos pone diariamente. Diariamente nos pone cosas, nos pone tentaciones y muchas veces en la vida caemos y pecamos. Está hablando de aquella persona que hoy dice, yo me arrepiento de lo que hice y mañana vuelve a hacer el mismo pecado, ¿verdad? Pero Él me está diciendo y me está dando la esperanza de que soy una nueva criatura. Por lo tanto, han sido perdonados mis pecados pasados, presentes y futuros. Es necesario, mi hermano, que comiences o que comencemos primero perdonándonos nosotros. Somos los primeros que tenemos que perdonarnos. ¿Para qué? Para poder disfrutar del privilegio de ser hijo de Dios. Tenemos que perdonarnos nosotros, porque Él está ahí, dispuesto a perdonarnos siempre que reconozcamos que somos pecadores y que lo necesitamos. Me viene otra pregunta, que es, ¿he vuelto a pecar? El cristiano volvió a tropezar. No sé si aquí en España se dice tropezar cuando chocamos de nuevo con algo. El cristiano volvió a ofender. ¿A quién? A Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me volví a equivocar. He ofendido a Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Te has vuelto a equivocar, hermano? Pide perdón. Pero no le pidas perdón primero a los hombres. Pídele primero perdón a Dios. Porque es a Dios al primero que tú has ofendido. Y dice el salmista en el Salmo 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto me lleva a entender que necesitamos pedir perdón a Dios. Necesitamos pedirle perdón a Dios, y eso lo necesitamos todos los días de nuestra vida, porque todos los días, de una forma u otra, nos equivocamos, y cuando nos equivocamos ofendemos a Dios. Necesitamos pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y todos participamos en la muerte de Cristo. Todos participamos en la muerte de Cristo. Recordemos, hermano, que el pecado es todo aquello que pensamos, que decimos o hacemos que no le agrade a Dios. Eso es pecado. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos o todo lo que hacemos que no le agrade a Dios. ¿Y cuántas veces, hermano, no decimos cosas, o bien de un amigo o bien de un hermano, que no están bien, que no están correctas, y estamos ofendiendo a Dios? Pero cuántas veces pensamos cosas que no son correctas y estamos ofendiendo a Dios. Y cuántas veces hacemos cosas que no están bien hechas y estamos ofendiendo a Dios. Pero también cuando podemos hacer cosas buenas y no las hacemos porque estamos capacitados y sabemos hacerlas, estamos pecando.
y dentro de ellos está perdonar. Y eso se llama pecado de omisión. Pecado de omisión, que es cuando podemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:8 viene la esperanza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero está la esperanza en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, si se humillare, está diciendo que hay que humillarse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero lo está diciendo, tenemos que humillarnos, tenemos que ir al Señor con un corazón contrito y humillado delante de Él, para poder reconocer que hemos ofendido al Señor y pedirle perdón. Es importante que reconozcamos que es a Dios a quien ofendemos con nuestros pecados. Es importante que al primero que ofendemos con nuestros pecados es a Dios. De modo que es a Él, al primerito, que tenemos que pedirle, ¿qué cosa? Perdón. Es a Dios. Y dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. El Señor está diciendo que tenemos que confesarle nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar toda nuestra maldad. Pero hay una buena noticia, y la buena noticia es que Dios es bondadoso. Dios es bondadoso, es fiel y es justo y es bondadoso. Nos perdona y nos da una nueva esperanza de vida. ¿En quién? En su Hijo, en Cristo Jesús. Ahí viene la esperanza de vida de nosotros. Recibirás el perdón cuando le confieses tus pecados, cuando dejes de hacer lo malo y te vuelvas a Él de todo corazón. Recibiremos el perdón de Dios cuando confesemos nuestros pecados, cuando dejemos de hacer lo malo y busquemos con un corazón contrito y humillado el rostro de Dios. Esto me lleva entonces a una pregunta, y es la parte más difícil del perdón. ¿Debo perdonar a quienes me hacen daño? ¿Debo perdonar a quienes me hacen daño? El Señor ya me perdonó. Me perdonó por los pecados que venía cargando con mi vida pasada cuando llegué al Evangelio. Me perdonó. Me sigue perdonando cada vez que tropiezo y lo ofendo. Por amor y misericordia, Él me perdona. Ahora viene la pregunta: ¿debo perdonar a quienes me han hecho daño? Y esto lo vamos a ver a la luz de la Biblia, porque yo sé que es algo que nos cuesta mucho trabajo. Es muy difícil perdonar. Y dice Mateo 6, 14 y 15. 14 y 15. Porque si perdonarais, Mateo capítulo 6, versículo
14 y 15. ¿Ya lo tienen? Porque si perdonarais a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonarais a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí nos está diciendo el Señor que si no somos capaces de perdonar a los que nos ofenden, no habrá perdón para nuestras ofensas. Pero si perdonamos de todo corazón, vuestro Padre Celestial nos perdonará. Y dice Mateo 18, capítulo 18, 21 y 22, y ahorita Dani habló de él. Mateo capítulo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Recibirás el perdón de Dios cuando estés dispuesto a perdonar a quienes te han ofendido. Hemos visto que cuando le confesamos al Señor nuestros pecados, cuando dejamos de hacer lo malo y cuando nos volvemos de todo corazón al Señor, nos perdona. Pero falta un complemento. Y el complemento es cuando perdonamos también a los que nos ofenden. No solo porque reconozcamos que somos pecadores, no solo porque confesemos nuestros pecados, no solo porque nos arrepintamos de nuestros pecados, recibimos la bendición del perdón de Dios. Necesitamos perdonar a los que nos ofenden. Ese es el complemento del verdadero perdón de Dios. Y vamos a ver aquí en Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tus ofrendas al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. El Señor te está diciendo que de nada vale que vengas con una ofrenda al altar, que traigas lo más preciado si te acuerdas que aún tienes problemas con un hermano tuyo. Te está diciendo que primero vayas y te reconcilies con ese hermano y después, en el amor, en eso que has logrado, que es la reconciliación y el perdón, traigas tu ofrenda ante el altar. Cuando vamos a la oración modelo que Jesús nos enseñó, buscamos a Mateo capítulo 6 versículo 12 y ahí el Señor nos dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Recuerden que esa es la oración modelo que el Señor nos dejó a los discípulos y a nosotros como patrón para que hiciéramos una oración con todo lo que tenemos que decirle a Dios Padre cuando oramos. Y aquí vemos en Mateo 6:12 como el Señor lo dice, y incluso cuando vamos a Dios habla hoy en la Biblia, usa un lenguaje un poco más clarito y te dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero él mismo en el capítulo 6, como para recalcar ese mensaje, Mateo capítulo 6 versículo 14, vuelve otra vez el Señor a decir: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero fíjense que lo dice, si perdonáis, es entonces que nos perdona nuestro Padre Celestial. Te está diciendo, no te está dando una opción, te está diciendo que tienes que perdonar para que puedas recibir el beneficio del perdón. Cuando no estamos dispuestos a perdonar, demostramos que no hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando no estamos dispuestos a perdonar, estamos demostrando que no hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que no hemos sido beneficiados del perdón de Dios. Por eso es que decía ahorita que el complemento del perdón está en reconocerte que eres pecador, en confesar tus pecados, en arrepentirte, pero lo complementa el beneficio del perdón de Dios cuando has perdonado a aquel que te ha ofendido. No es opcional, hermano. La Biblia es clara y lo está diciendo, y cuando vemos la oración modelo, el Señor lo recalca. Perdona tus ofensas como tus ofensas te han sido perdonadas. Tienes que perdonar. En Lucas 17:3, Lucas 17:3 y 4, dice, Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Amén. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y el versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdona. A veces leemos la Biblia y le pasamos por arriba a estas cosas y no nos detallamos, no nos paramos un momento a pensar la importancia de lo que el Señor nos está diciendo. Y como hablaba Dani hoy por la mañana, tanto el amor como el perdón van de la mano. Estamos obligados a que en nuestro corazón viva el perdón. Necesitamos liberarnos del odio, del rencor, de todas esas cosas que nos alejan de una relación sana con Dios. Tenemos que perdonar. Así como Dios te perdona sin límites, tú debes perdonar a los demás, sin llevar una lista o llevar una relación de cuántas veces hermano ha fallado conmigo. El Señor te perdona sin límites. Él no pone límites a la hora de perdonarte. Dios nos ordena, escuchen la palabra, Dios nos ordena que perdonemos, aun si tenemos que hacerlo una y otra vez. Aunque tengamos que hacerlo una y otra vez. Por eso es que dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Y esto es palabra de Dios. Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El Señor nos está diciendo que nos perdonemos los unos a los otros. Y que si alguno tiene queja, de la manera que Cristo nos perdonó, Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. De la manera que Cristo nos ha perdonado, quiere el Señor que así también lo hagamos nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo quieres que lo haga? No volviendo mal por mal. No volviendo mal por mal. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis
bendición. El Señor está diciendo que no hagas mal por mal, sino que hagas el bien, que no devuelvas maldición por maldición, porque tú has sido preparado ¿para qué? Para heredar bendiciones, y con la misma tienes que ¿qué? Servir de bendición a otros. Y no vas a servir de bendición a otros si no eres capaz de perdonar las ofensas como ya Dios te las perdonó a ti. Cuando alguien te dice cosas hirientes, Dios quiere que reacciones con una actitud de perdón. Él quiere en ti un corazón perdonador. El Señor quiere que tengamos un corazón perdonador. Esto me lleva a reafirmar la pregunta. Y voy a repetir las 3 preguntas para llegar a ella. ¿Realmente soy perdonado de mis pecados pasados? Vimos que sí. Cuando voy con un corazón y me arrepiento delante del Señor y confieso mis pecados, el Señor es pronto para perdonar. He vuelto a pecar, he vuelto a tropezar, y el Señor me vuelve a perdonar siempre que yo pida perdón por mis ofensas. Y todos estamos obligados a pedir perdón, porque todos los días de esta vida le fallamos a Dios, puesto que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y solo es la muestra de amor que Dios ha tenido con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Debo perdonar a quienes me han hecho daño. La Biblia dice que debemos perdonar, y en Mateo 6:12 lo vimos. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden como el Señor nos ha perdonado. Ahora me repito la pregunta para recalcar: ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar? Y yo sé que la repito porque yo sé que aún esa pregunta viene muchas veces a nuestra vida cuando chocamos con las heridas en la cara, cuando nos damos de frente con las dificultades de verdad, con los problemas del perdón. ¿Por qué tengo que perdonar? Bueno, yo te voy a dar 2 motivos por qué tienes que perdonar. El primero, porque nosotros, sin merecerlo, fuimos perdonados. Sin merecerlo. Nosotros no hicimos nada para merecer el perdón de Dios. Y el segundo motivo, porque la Biblia lo dice. Y la Biblia es palabra de Dios. Porque la Biblia lo dice y la Biblia es palabra de Dios. Hermanos, yo sé y ustedes saben que es difícil, muy difícil perdonar. Que no somos suficientes para perdonar. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Jesucristo para que nos ayude a perdonar. Nosotros solos no podemos. Esa es parte del tránsito que vivimos en nuestro proceso de santificación. Quien comenzó tan buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando. Sabemos que esto es una lucha, y una lucha grande, perdonar, y que nos cuesta mucho trabajo. Pero sabemos también que si vamos en oración al Señor, que si nos apoyamos en Jesucristo, que si buscamos mucho de Él, mucho, Él es bueno para ayudarnos a perdonar, porque Él sí tiene el poder suficiente para darnos la capacidad de perdonar y llevarnos en victoria a perdonar y a ser libres de ese odio, de ese rencor que no nos deja dar el perdón. Tenemos que ir en oración a Dios, hermano. Tenemos que hacerlo. Y por eso vamos a Lucas 23:34, porque no hay mayor ejemplo de perdón que este. Jesús decía desde la cruz del Calvario, Lucas 23:34. Esa es la mayor muestra de perdón. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron entre sí sus vestidos, echándolo a suerte. Jesús pensó en el ser humano. Jesús pensó en la humanidad. Jesús pensó en sus verdugos. Pensó en aquellos que le entregaron. Jesús pensó en ti. Jesús pensó en mí. Tú estabas allí. Yo estaba allí.
Nosotros le entregamos con nuestros pecados, nosotros le clavamos la lanza, nosotros le dimos vinagre, nosotros le escupimos, nosotros lo crucificamos, nosotros lo pusimos en el centro y lo marcamos como el más malo entre dos malhechores. Y nosotros, cada vez que pecamos, cada vez que dejamos de perdonar, estamos llevando a Cristo a la cruz. Fuimos nosotros. Y Él, por amor, pidió al Padre y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él pidió perdón por todos nosotros y pidió perdón por la humanidad. Hermano, es fácil, muy fácil perdonar al que no nos ha hecho nada. Eso lo sabemos. Por eso es que necesitamos depender del amor de Dios y necesitamos depender de Jesucristo, porque nosotros no podemos, en nuestro entendimiento no está perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Por eso necesitamos en oración ir a Dios y buscar de Él para que nos ayude a perdonar, porque no es fácil perdonar al que nos entrega, perdonar al que nos traiciona, perdonar al que nos hace daño, perdonar al que nos hace una herida grande, que la miramos ahí, la miramos, la estamos viendo, y el Señor quiere que perdonemos. Y eso nada más lo vemos en Jesucristo, el varón perfecto, en la estatura de Él. Pero Él nos está diciendo que si vamos a Él, que si nos apoyamos en oración, que si buscamos día tras día, sabemos que es un proceso y que es largo y no podemos cansar, no podemos parar, vamos a lograr un día tener la capacidad de perdonar, como Él lo hizo con cada uno de nosotros, que nos perdonó por amor, nos perdonó. Yo les invito a que busquen ahí en su Biblia a Mateo 18. Dani habló de ella, pero yo la quiero leer. Y busquen Mateo 18, el versículo 23, y es la parábola de los dos deudores. Y yo la voy a leer en esta mañana. ¿Ya la tienen? Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó las deudas. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor no quiere que seamos como ese siervo
desagradecido, que mucho se le perdonó. El Señor quiere que tengamos un corazón perdonador. El Señor quiere que nos acordemos que mucho más se nos ha perdonado a nosotros en la cruz del Calvario. El Señor quiere que seamos capaces de perdonar. Y les voy a leer algo que dijo Teresa de Calcuta. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás paz en tu alma y tendrá paz el que te ofendió. El perdón libera y libera a la persona de la deuda. El perdón te libera a ti cuando perdonas y libera a esa persona de la deuda que tienes contigo. El perdón es fundamental para la fe cristiana. El perdón es fundamental para la fe cristiana, como decía Dani, el amor y el perdón. El perdón es fundamental, ya que nuestro Salvador nos perdonó, incluso muriendo en la cruz del Calvario. Jesús perdonó a los que lo clavaron. Jesús perdonó todo y oró al Padre. Pero lo más importante es que no guardó odio, no guardó rencor. Al revés, Jesús brindó gracia y amor a esos que lo habían entregado injustamente. Hermanos, en este tiempo de Pascua, que recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y recordamos el perdón de Cristo desde la cruz del Calvario, es un buen momento para considerar delante del Señor a cualquiera que tengamos que perdonar. Es un momento maravilloso para considerar delante de Dios a cualquiera que tengamos que perdonar, para seguir el ejemplo de Jesús y extenderle su amor a los que nos lastiman. Tenemos que pedir al Señor Jesús que a través de su gracia y su poder nos ayude a perdonar, para que su amor nos libere. Tenemos que pedirle que a través de su gracia y su poder nos ayude a perdonar, para que su amor nos libere. Recuerden esto: el hombre que ora por sus enemigos manifiesta que posee el Espíritu de Jesucristo. El hombre que ora por sus enemigos manifiesta que posee el Espíritu de Jesucristo y por lo tanto será galardonado. Tenemos que recordar constantemente esto que Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que estarlo recordando constantemente. Y te voy a dar en esta mañana una promesa que está en Isaías 43:25. Isaías 43:25. Y dice de esta manera: Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y no me acordaré de tus pecados. Él quiere que perdones de todo corazón como Él te ha perdonado. Él quiere que tengamos un corazón perdonador. Yo te invito que en esta mañana tú le digas al que tiene a tu lado: hermanos, llegó el momento de perdonar. Yo te invito que se lo digas a ese que tiene a tu lado: hermano, llegó el momento de perdonar. Yo sé que no es fácil, sabemos que es difícil, pero llegó el momento de perdonar, porque queremos tener las cuentas en claro con el Señor. Queremos que el Señor nos perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano, recuerden que nada que nos pueda haber hecho a nosotros es comparado con lo que el ser humano le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Y Él, por amor, nos perdonó. Que Dios nos bendiga.